Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida al canal. Soy Daisy y hoy vamos a preparar unos ricos ejotes con huevo y con chorizo súper fácil de hacer y muy ricos. Acompáñenme a ver los ingredientes para esta rica receta. Para esta receta vamos a estar necesitando 1,5 libras de ejotes más o menos, ya los tengo lavaditos. Por acá tengo media cebolla picadita, medio pimiento verde picadito, un tomate y medio picadito. Por acá tengo 4 chorizos, pueden ser chorizos de res o chorizos de cerdo, usted decide cuál utilizar para su receta. También tengo acá 2 ajos picados, vamos a estar necesitando sal al gusto siempre. Y también 4 huevos enteros. Por acá también tenemos media cucharada de pimienta, media cucharada de polvo de ajo, media cucharada de paprika, media cucharada de polvo de cebolla y media cucharada de consomé de pollo. Ahora sí, vámonos a la cocina a cocinar esta rica receta. Acompáñenme. Aquí tengo ya los ejotes, ya están bien lavaditos y también están sequecitos. Ahora lo que vamos a estar haciendo es cortando la punta y el tronquito de los ejotes. Estos ejotes están bien tiernitos, así es que no nos vamos a complicar tanto. Así es que con la ayuda de un cuchillo vamos a estar cortando las puntitas así como ustedes lo están viendo. Y de la misma forma le vamos a dar la vueltecita, vamos a emparejar muy bien para cortar nada más el tronquito de cada uno de los ejotes. Y este procedimiento lo vamos a estar haciendo con todos los ejotes que ya tenemos y los vamos a ir reservando porque seguidamente lo vamos a picar finitamente o al gusto de ustedes. Lo pueden dejar a la mitad o en 4 partes, partir cada ejote, ya es opcional. Pero ya les voy a mostrar yo cómo lo voy a picar. Y ahora sí vamos a picar muy bien los ejotes. Yo los estoy cortando de este tamaño. Si ustedes quieren los ejotes los pueden partir en 3 o en 4, ahí dependiendo del gusto de cada uno. Yo los voy a partir así de esta manera y los vamos a partir todos. Y una vez que ya los tengamos picaditos lo vamos a ir reservando en un recipiente así de esta forma. Y lo vamos a dejar por ahí a un ladito porque vamos a ir a preparar los chorizos en este momento. Por acá vamos a partir los chorizos por la mitad y vamos a remover esta telita o la tripita con la que se hacen los chorizos. La vamos a remover para dejar nada más el relleno del chorizo, ¿verdad? Que vamos a necesitar para esta rica receta de ejotes con huevo y con chorizo que está para chuparse los deditos. No se pueden perder este paso a paso para disfrutar de esta rica receta. Y ahora, como ven, ya tenemos listo acá la carne del chorizo, tenemos nuestra cacerola ya precalentada y vamos a agregar el chorizo. Lo vamos a cortar así de esta manera con una cuchara. Y como ven, yo no le agregué aceite o ninguna otra grasa al sartén porque considero que el chorizo ya tiene suficiente grasita, así es que con eso lo vamos a cocinar. Y para hacer todo más fácil vamos a utilizar un tenedor para poder picar muy bien el chorizo y que quede de la forma como ustedes lo están viendo en la imagen. Miren, así nos quedó bien picadito. Vamos a cocinar este chorizo muy bien hasta que ya no se vea tan rojo, sino que se vea así cafecito. La mayoría del chorizo debe de verse cafecito y ahí es el momento para poder agregar los ingredientes. Vamos a comenzar agregando el ajito, también vamos a agregar el chile verde o pimiento verde junto con la cebollita, que estos son los ingredientes básicos que creo que todos tenemos en casita y que siempre, ustedes saben, son ingredientes que le dan un sabor bien rico a la comidita. Lo vamos a cocinar un par de minutitos para luego agregarle el tomatito bien picadito y también lo incorporamos y también lo vamos a cocinar por 1 o 2 minutitos. para que todo se vaya cocinando y soltando ese sabor súper delicioso. Ahora le vamos a poner un poquitito de sal. Recuerden que la sal es totalmente al gusto y aquí vamos a agregar en este momento las demás especias. Ustedes ya saben, la pimienta, paprika, polvo de ajo, polvo de cebolla y también el consomé de pollo.
Vamos a incorporar todos estos ingredientes. Ya esta cocina está hueliendo riquísimo. Miren qué rico este choricito. Está quedando delicioso y más aún falta que le agreguemos en este momento los ejotes. Y sí, amigos, los ejotes van en crudo, pues con el vapor del sartén se van a cocinar y se van a ablandar. Vamos a incorporar muy bien los ejotes en esta rica receta que estamos preparando. Lo movemos bien y lo vamos a tapar. Yo los voy a dejar aquí alrededor de unos 7 a 8 minutitos para que se ablanden. Los voy a dejar ahí y hay que estar pendiente de estarlos moviendo en ese transcurso de tiempo. Por acá ya pasaron 8 minutos que estuvimos cociendo estos ejotes con estos chorizos. Vean, por acá ya está el ejote, ya está bien blandito y el chorizo también ya está bien cocido. Huele riquísimo, amigos. Los invito a que preparen esta deliciosa y fácil receta. Aquí les muestro con este cuchillo. Miren, yo parto fácilmente los ejotes para mostrarles que en ese tiempo pues los ejotitos ya se ablandaron. Así nomás, amigos, ya están bien ricos, pero falta que le agreguemos los huevitos. Acá yo le voy a estar poniendo los huevitos enteros. Al final decidí ponerle 5 huevitos a estos ricos ejotes con choricito y con huevito, y a la vez los invito a que se suscriban al canal si todavía no se han suscrito, amigos. Vienen recetas súper deliciosas y los invito a que se suscriban para que no se pierdan esas recetas. Recuerden activar la campanita de las notificaciones en la opción todas para que YouTube siempre les avise cuando subimos una rica y deliciosa receta. Miren, aquí le vamos a poner sal al gusto y pimienta recién molida al gusto para que le termine de dar ese sabor súper delicioso. Voy a tapar estos huevitos por unos 2-3 minutitos más o menos para que los huevitos cuajen un poquito antes de poderlos incorporar en la receta. Miren, acá están ya cuajaditos y ahora sí vamos a mover y mover muy bien estos ingredientes, amigos. Huele riquísimo y de verdad les invito a que prueben esta receta porque se van a chupar los deditos. Y por último tapamos el sartén un par de minutitos para dejar que el huevo se cocine completamente, amigos. Y listo, aquí está ya esta rica receta de ejotes con huevo, con choricito, delicioso. Una receta facilita, deliciosa para poder compartir con nuestra familia y consentir a los que más amamos en casita. Esta receta ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes prefieran, con unos frijolitos, con arrocito, con ensalada, con tortillitas, con lo que ustedes más prefieran, amigos. Yo sería feliz con un par de tortillitas calientes y así nada más mis ejotitos con huevo y chorizo y tortillitas calientitas. ¿Qué más podemos pedir? Nada más agradecer a Dios por los alimentos que nos provee, ¿verdad? Así es que déjenme ustedes saber en los comentarios con qué ustedes acompañarían esta rica receta. Quiero saber con qué ustedes se comerían este rico platillo. Yo sé que les gustó mucho la receta de ejotes con huevo que ya tenemos en el canal, por eso decidí volver a hacerles esta receta, pero agregando un ingrediente más, que es el chorizo. Si tú no has visto la receta de cómo hacer los ejotes con huevo, aquí arriba te están saliendo unas letritas. Toca esas letritas y te va a llevar directo a ver esa otra receta que está deliciosa. Así es que, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Les mando un abrazo, un beso, muchas bendiciones, gracias y recuerden suscribirse y los veo muy pronto en una próxima y deliciosa receta. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.